El día 26 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Pero este no es más que otro de los muchos riesgos y tipos de guerra que hoy día existen en el mundo, si bien probablemente sería o es el que más nos atemoriza, porque en caso de que estallara una guerra de este tipo, una guerra nuclear, por lejos que estuviéramos del conflicto, todos seríamos catastróficamente afectados. Pero esta semana estaba leyendo en un diario digital un artículo que hablaba sobre los diferentes tipos de guerras que se pueden o que se están dando ahora en el mundo. Y había una definición de guerra convencional, que es el tipo de guerra que se presenta cuando los ejércitos de dos o más estados rivalizan y se enfrentan entre ellos. Y como ejemplo, pues tenemos en la historia la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde países se enfrentaron con sus ejércitos. Luego tenemos otro tipo de guerra, que es la guerra de invasión, cuando un ejército de un país o una coalición ingresa o invade otro país con la intención de derrocar el régimen que haya en ese momento. Y esto tenemos también muy cercano aquella famosa guerra de Irak, que acabó con el derrocamiento de Hussein, de Saddam Hussein. Pero hay más guerras. Y otra guerra también muy conocida es la carrera armamentística, la guerra armamentística, en la que uno o más países se enfrentan diciendo a ver quién tiene el arma más destructiva. Y de eso también estamos hoy muy puestos, ¿verdad? Está Corea del Norte, está China, está Estados Unidos y toda esa gran lista de países que disponen de armas de destrucción masiva. Pero además tenemos la guerra psicológica y esa estamos nosotros incluidos en ella. Es la guerra que se desarrolla hoy día, ¿dónde? En los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Qué es esa guerra? Pues un elemento bien interno del país o externo que se introduce para cambiar nuestra manera de pensar, una situación en la que quiere influir en la economía, en la que quiere influir en la sociedad, a través de lo que también hemos oído muchas veces, las fake news, las noticias falsas, que nos las creemos todas. Con un poquito de buen argumento, bueno, si hay una noticia falsa de que un burro vuela, hasta donde yo sé, espero que ninguno se lo crea. Pero son tan sutiles que al final, sin darnos cuenta, nos podemos creer las noticias falsas y crear en nosotros, esta gente, una manera de pensar y de actuar conforme a lo que ellos quieren. Y no nos hemos dado cuenta y pensamos que somos nosotros los que estamos formándonos una opinión propia y no la que nos han. Pero también hay un tipo de guerra que es la guerra civil. La guerra civil es la que se da entre los habitantes de un mismo país. Una guerra civil que enfrenta hermanos dentro de un país. Esa guerra civil que está contra el gobierno del país y que enfrenta a los hermanos en ese mismo país. Y hermanos, hoy he titulado este mensaje Guerra Civil. Y me vais a acompañar a el pasaje que esta mañana tenemos en el estudio expositivo de nuestra epístola, al pasaje de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Porque, hermanos, si bien es cierto que la Iglesia Universal, podríamos decir que está en guerra, en una guerra convencional, y recordamos ahí Efesios 6:2, que dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes del mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y podríamos decir, esto es la guerra que la Iglesia enfrenta contra el mundo. Hoy, en Santiago 4, del 1 al 10, vamos a ver cómo no es la única guerra que enfrentamos
desde la iglesia local de Vista Alegre, aquí en Murcia, sino que esta mañana vamos a estudiar o a que comprobemos si estamos en guerra civil con tu hermano, si estás en guerra civil con tu prójimo. Vamos a ver eso en esta mañana. Y vamos a ver que puedes firmar la paz mediante la gracia de Dios. Leamos Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver, a través de este pasaje, que estamos en una guerra civil. Y veremos en el versículo 1, el primer apartado, por qué es una guerra y por qué es una guerra civil. En segundo lugar, veremos que de los versículos del 2 al 6, qué frentes hay abiertos en esta guerra civil. Veremos los dos frentes, o los dos campos de batalla que tenemos en esta guerra civil cuando se da en la iglesia. Y en tercer lugar, los versículos del 7 al 10. El Señor, a través de Santiago, por medio de su Espíritu Santo, nos provee de cómo acabar la guerra civil. ¿Cómo podemos acabar con ella? Y queridos hermanos, lo que hemos visto a través de estas semanas se podría decir que es el concepto general de la carta, un resumen de lo que Santiago nos ha dicho hasta ahora. Y hasta ahora Santiago nos ha dado diferentes partes de guerra entre los diversos combates que se dan dentro de la iglesia. Así que el primer parte de guerra, y son combates que se dan dentro de nuestros corazones, pero también se dan dentro de la iglesia. El primer parte de guerra lo dimos en Santiago 1, del 2 al 18, cuando hablaba de pruebas y tentaciones, y ese combate está dentro de nosotros, pruebas y tentaciones. Luego, la desobediencia a la palabra es otro combate, otro conflicto, y eso se vio en capítulo 1, 19 al 27. Otra parte de guerra hablaba sobre la parcialidad o la acepción de personas, ¿recordáis? Y eso sí que es, evidentemente, algo que se da exteriormente en la iglesia de aquella época. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. Otra parte de guerra, las obras sin fe. 2, del 14 al 26. La lengua. Vaya guerra, ¿verdad? Enciende la guerra, la lengua. Capítulo 3, versículos del 1 al 12. Pero finalmente, y la semana pasada, vimos el corazón de esta epístola, donde se nos da la información crucial de cómo evitar y de cómo solucionar todos esos conflictos que hasta ese momento se estaban dando en la iglesia, o se podían dar, y Santiago está advirtiendo. ¿Y cómo se puede evitar? Dejando de un lado la sabiduría de los hombres
y tomando la sabiduría que viene de lo alto. Es así. Pero la guerra continúa. La guerra continúa y Santiago va a seguir enseñando cómo se manifiesta este tipo de conflictos. Y hoy nos va a enseñar, como enseñó a sus lectores la palabra del Señor, que hay guerras y pleitos dentro de la iglesia, pero también no nos va a dejar con el mal sabor de boca de decir, ¿y esto cómo se arregla? Porque también nos va a ayudar a solucionar estos conflictos de acuerdo a la Biblia. Cuando no tengamos nosotros cómo solucionar, vayamos al lugar donde se encuentra la solución. El primer apartado, ¿por qué hablamos de guerra? Versículo 1, vamos a leerlo otra vez. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, en primer lugar, esto es una guerra. ¿Por qué? Porque está utilizando un lenguaje bélico. Está hablando de guerra. Literalmente, la palabra es de donde viene en nuestro español la palabra polémica. ¿Y de dónde viene la palabra? Y la palabra pleitos literalmente nos dice que es luchas. Así que las polémicas, las luchas, la guerra y los conflictos estos en los que nos estamos enganchando es lo que literalmente podríamos decir. ¿Qué caracteriza una guerra? Un combate armado. Y es el lenguaje que está utilizando aquí. ¿De dónde viene la guerra? De los pleitos. ¿De dónde viene o cómo se manifiesta esa polémica? A través de la pelea, el enfrentamiento armado. Pero además no es una guerra, como decía antes, que podamos imaginar, sí, estamos en guerra con el mundo, sí. Pero es una guerra civil. ¿Por qué podemos decir que es una guerra civil? Pues porque se produce entre hermanos. Se está produciendo entre hermanos. Y es lo que Santiago estaba advirtiendo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Esta guerra civil es entre hermanos. Y Santiago escribe a creyentes. Esta epístola está escrita a creyentes. A los creyentes de la dispersión, como leíamos en el versículo 1 del capítulo 1. Y el escritor utiliza o se refiere a sus lectores como en 2 ocasiones les llama hermanos míos. Perdón, en 7 ocasiones. Santiago 1, 2 les llama hermanos míos. Capítulo 2, versículo 5 se refiere a ellos como hermanos míos. En el versículo 14, hermanos míos. Capítulo 3, versículo 1, ¿cómo llama a sus lectores? Hermanos míos. Versículo 10, hermanos míos. 12, hermanos míos. Capítulo 5, versículo 10, hermanos míos. Versículo 12, hermanos míos. ¿A quién está escribiendo? A sus hermanos. Pero además, en 2 ocasiones más les va a llamar amados hermanos. No solo son hermanos, sino además amados. Capítulo 1, 16 y 19. Son sus hermanos y los ama. Y además otras 7 veces más a lo largo de toda la epístola les va a llamar hermanos, para describir no solo la relación que el escritor Santiago tenía con aquellos a los que escribía, sino además la relación que tenían ellos entre sí. Eran hermanos, de manera que está hablando de un lenguaje de guerra en un contexto de hermanos. Y eso es una guerra civil. ¿Dónde se da esta guerra civil? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Otra palabrita que el vosotros la va a utilizar Santiago hasta en 20 ocasiones en su epístola. Directamente siempre está diciendo vosotros, 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 hermanos míos, vosotros, hermanos, vosotros, amados hermanos, entre vosotros. Vosotros. Una vez cada 6 versículos, podríamos decir. Así que está la carta plagada de esta intención. Estoy escribiendo a creyentes que están enfrentados.
Y te podrías preguntar en este punto, quizá era el problema de la iglesia aquel tiempo. Hoy día no es así. Que levante la mano quien pueda opinar eso. Pero si piensas que hoy día también ocurre, es por esto que es pertinente esta epístola, este pasaje, hoy, aquí y ahora, para que podamos afirmar que las guerras y los pleitos no solo se daban en la iglesia de la dispersión del siglo I, sino también se dan entre nosotros. Entre nosotros. Y por eso hay que contar con ello. Es una guerra y es civil. Pero, ¿dónde está el origen profundo de esta guerra civil? Porque literalmente lo que nos dice el versículo 1, la segunda parte es: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vuestras pasiones. Que quiere decir todo aquello que uno disfruta hacer. Y la palabrita nos dice que de ahí viene el hedonismo. El hedonismo es esa corriente cultural en la que uno está primero de todo. Es el egoísmo interior puesto de manifiesto en la sociedad. Primero yo, segundo yo, y si sobra algo, es para mí. Exactamente. Pues eso es lo que quiere decir pasiones, no algo tanto legítimo que yo deseo hacer y que es legítimo, sino que cuando dice de vuestras pasiones, está hablando precisamente de nuestro hedonismo, producido por nuestro egoísmo interior. En el Nuevo Testamento, la palabra se relaciona siempre con los placeres de la vida, como nos enseñaba el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. ¿Qué era lo que hacía que la palabra de Dios no arraigara? Los placeres de la vida. Lucas capítulo 8, versículo 14. Y esos placeres de la vida son de los que disfrutábamos en otro tiempo antes de nuestra salvación. Alguno de vosotros sonará Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, esos placeres de la vida, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el origen real de esta guerra civil, que combaten en nuestros miembros, dice el versículo 1, la segunda parte. Porque tenemos que tener claro, cuando hay guerra civil, no pienses que el conflicto o el enemigo es tu hermano y lo está provocando el hermano. En todo caso, el hermano o ese prójimo con el que estás en conflicto no es el que está provocando en sí mismo el conflicto. Más bien tenlo como una prueba que Dios está poniendo en tu vida para refinarte en santidad. Pero no podemos negar que nuestros miembros combaten contra nosotros. El problema está en tu corazón, como le dijo el Señor a sus discípulos en Marcos 7, 21 al 23. De dentro del corazón es de donde salen las malas cosas. Y no podemos negar que sí, es cierto, los creyentes estamos en un conflicto. Esto es una doctrina que tenemos que tener clara. Dentro de nosotros hay una guerra, como hablábamos con los jóvenes este viernes. Hay una guerra contra nuestra carne. Romanos 7, 18. Vamos a leerlo. Romanos 7, 18. Es una realidad que el mismísimo apóstol Pablo, que no podemos acusar de un hombre que no fuera espiritual, un hombre maduro, dice capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice el versículo 23, pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el conflicto interior.
Pero, ¿qué ocurre en ese conflicto? Que ese conflicto, cuando damos rienda suelta a nuestra carne, es cuando se produce el fruto de la carne. Es lo que también vimos en capítulo 1, versículo 14 de nuestra epístola a Santiago. Todo está hilado, todo está entretejido en esta misma epístola y en la Escritura. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra vez la misma palabra, esta palabra de la que viene el hedonismo, la palabra hedonismo, cuando de su misma concupiscencia es atraído y seducido. Es entonces cuando esa carne que hay en nosotros se libera y que produce los frutos de la carne, que encontramos en el capítulo 5 de Gálatas. Y entre otros muchos, pues podemos encontrar que se producen enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, envidias. Y si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Es una guerra? Creo que ha dejado el versículo 1, que está clara. ¿Qué es una guerra? ¿Es una guerra civil? Sí, creo que ha quedado claro que la guerra es civil porque se produce entre hermanos. ¿Y el problema está en tu hermano o está en ti? Santiago ha dejado claro que el problema está en nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. En todo caso, piensa en ese hermano como la prueba que el Señor te está poniendo para depurarte, no como el culpable. Él tendrá su culpa, él también tiene su guerra interior y también es conflictivo. Pero en nosotros, es donde primeramente tenemos que buscar el problema de nuestra guerra civil. ¿Qué frentes hay abiertos, en segundo lugar, en nuestra guerra civil? ¿Qué frentes? Vamos a ver dos frentes. En el capítulo 4, de los versículos del 2 al 6, vamos a ver que el primer frente que está abierto es el frente, te estás enfrentando, estás en un campo de batalla y el que tienes enfrente es tu hermano. Y si queremos extenderlo más allá, está en tu prójimo, porque también tenemos conflictos con las personas que no son creyentes. También aplica la solución que vamos a ver de la paz, también aplica. Entonces, veamos primero, capítulo 4, versículos 2 al 3, volvamos a leerlo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En primer lugar, lo que vemos aquí que enseña Santiago, por medio del Espíritu Santo, es que te estás enfrentando contra tu hermano. Codiciáis y no tenéis. Codiciar. Aquí no se trata de una aspiración legítima a alcanzar algo bueno, sino que en la Biblia, cuando se habla de la codicia, siempre está relacionado con el deseo de la carne, con el deseo ese interior del viejo hombre que está dentro de nosotros y que combate contra el espíritu que mora en nosotros. Por eso en Gálatas 5:17, en este contexto de las obras de la carne, nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Lo mismo que decía en Romanos 7:8. Y esto, ¿sabes lo que produce? Cuando tienes este espíritu dentro de ti, ¿sabes lo que produce? Codiciáis y no tenéis. ¿Sabes lo que produce? Insatisfacción. Esta manifestación dentro de nosotros produce insatisfacción. Dice Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia solo quita la vida, no te da más. Produce insatisfacción. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 8 nos dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Esto es vanidad y duro trabajo.
este tipo siempre está insatisfecho. ¿Por qué será que los banqueros que roban tanto y hablan de miles de millones quieren más? Porque la codicia no tiene fin. Nunca te vas a satisfacer. Pero no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de codiciar en un ambiente donde es lo que tiene tu hermano. Pero no solo codiciáis. ¿Y si fuéramos codiciosos en lo bueno? ¿Y si codiciáramos lo bueno? ¿Qué es lo que podría ser? Pues mirad, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, a su querido hijo en la fe Timoteo, capítulo 6, 18 al 19, dice, hablando a los ricos, pero extensible para todos los creyentes, ¿en qué sería bueno que fuéramos codiciosos? Y les dice, atesorando para sí buen fundamento, a los ricos les enséñales a ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Quieres codiciar? Codicia la vida eterna. Busca eso, porque al fin y al cabo es lo que vas a tener. Creas o no creas, tienes asegurada la vida eterna. Ojo, ¿dónde la vas a pasar? El apóstol está diciendo, codicia la vida eterna, buscando en Cristo Jesús todas esas cosas que te vas a llevar a la tumba y que van a pasar más allá de la tumba. Lo que es aquí solo te produce insatisfacción. Pero no solo codiciáis y no tenéis, estáis insatisfechos, matáis, que yo no mato. Tenemos también que recordar, hace unas semanas también estuvimos hablando de esto. Aquí no se trata de que el Santiago esté utilizando una hipérbole, está exagerando para darle acción y darle potencia, darle fuerza a su argumento. Tengamos en cuenta la sensibilidad de la justicia de Dios, que no es nuestra sensibilidad. Y el Señor en el Sermón del Monte, capítulo 5, 21, 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí está indicando el Señor, no que está cambiando la ley antigua, sino que está indicando la sensibilidad de Dios en esa ley. No solo era matar físicamente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Os acordáis? Esa es la sensibilidad de Dios cuando aquí está diciendo matáis. No hacía falta que hubiera asesinos que dejaran cadáveres entre los hermanos. También en las iglesias se han dado esos casos de irse casi a las manos o darse. O en la iglesia o en la puerta de la iglesia para deshonra y desprestigio de la gloria del Señor. Pero aquí está diciendo, cuidado, esta es la sensibilidad de Dios respecto a la muerte de un hermano. Por eso en Santiago 2, capítulo 2, versículo 11, nos decía, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Estamos siendo transgresores de la ley cuando estamos en esta actitud. Pero además dice, no solo matáis, es que ardéis en envidia. Literalmente tenéis celos y ponéis todo el esfuerzo en esos celos perversos, en esos celos que os dan insatisfacción, en esos celos que os quemáis por dentro y no podéis alcanzar otra vez. Por más que te empeñes en eso, es que no vamos a conseguir ni acabar con la guerra, ni tampoco vamos a conseguir alcanzar nada bueno. Combatís y lucháis, sigue el versículo. Literalmente, libráis batalla y guerreáis. Es la misma idea que encontrábamos en el versículo 1. Es decir, que hay un conflicto y además ese conflicto no solo está ahí oculto, sino además que os estáis peleando. Hay un campo de batalla donde están tirándose unos y otros, como estamos viendo en las noticias constantemente desde hace un año.
Y continúa, pero no tenéis porque no pedís. Que yo sí pido. Somos una iglesia que ora, amén. Una iglesia que busca más allá a través de la ayuda también de poner en nuestro corazón ese deseo del ayuno o de las vigilias. Eso es una iglesia. Que fíjate si esta iglesia no apunta bien. No tenéis porque no pedís. Yo sí pido. Bueno, vale, bien. ¿Cómo pides? Es lo que nos va a enseñar ahora. ¿Cómo pides? Porque no solo está en pedir. Pedir, el verbo pedir, aquí literalmente es exigir. Y es el mismo verbo que se utiliza en Mateo 27:20 cuando nos dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahí ese verbo no quiere decir simplemente, hoy estaba la multitud, Pilato, si quieres te pedimos, por favor, oye. No, ahí lo que estaba exigiendo la multitud, que había sido dispuesta por los sacerdotes, es exigimos que saques a Barrabás y que mates a Jesús. Esa es la fuerza de este verbo, exigir. Y Dios nos insta a pedir, nos insta a exigir. Uy, qué fuerte está sonando esto. ¿Cómo que le vas a exigir a Dios? Vamos a ver. Dejad que el argumento siga. Y Dios nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y recordad la parábola de la viuda y el juez injusto. Ahí, dale. Es pedir con exigencia, pedir con insistencia, pedir y pedir y pedir, porque es un mandato de Dios. Pedir. ¿Cuánto nos falta veces de recurrir a ese potente herramienta que es la oración? Pero exige bien. Hermanos, exijamos lo que tenemos derecho. Exijamos a Dios lo que tenemos derecho a exigir a Dios. Y no exijamos lo que Dios nos dice que tú no tienes derecho a eso. Ahí está la cosa. Y aquí que estaban exigiéndole a Dios. Debes pedir bien. Y otra vez Pablo daba ejemplo a los colosenses. Capítulo 1, versículo 9, diciendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, podemos traducirlo, de exigir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A eso tenemos derecho. Entonces eso es lo que tendríamos que exigir en nuestras oraciones. Santiago 1:5, aquí sí. Y si alguno tiene falta de sabiduría, exíjala a Dios. ¿Verdad que ahí sí pega el decir exigir? Estoy exigiéndole sabiduría. ¿Por qué? Porque quiere darla. Y da al que pide. Pero ¿qué ocurría? Pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí estaba la cosa. Parafraseando este versículo podríamos decir, exigís y no recibís porque exigís a Dios para gastarlo en placeres, los placeres de la vida que hemos visto antes, para vosotros mismos. A eso no tenemos derecho. A eso no se presta Dios. Entonces, la pregunta, vamos a aplicar el texto y de alguna manera que podamos sacar, si me está diciendo, hasta ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor estoy pidiendo mal, ¿y cómo pido bien? ¿Cómo puedo pedir bien? Pues, en primer lugar, pide lo que es correcto pedir a Dios. Santiago 1:5 otra vez. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Podríamos pedirle cualquier cosa? Bueno,
Mira lo que dice Primera de Juan, la primera parte del versículo 22 del capítulo 3 dice: cualquier cosa que le pidáis. Pues cualquier cosa, lo que dice Freddy. Pues como poder puede, pero es que además dice, pues es que es verdad, la palabra de Dios dice que le pidamos cualquier cosa que Él nos la dará, y eso lo vuelve a remachar en el capítulo 5, versículo 15 de Primera de Juan. Espérate, ahora iremos a esos versículos. El texto sin el contexto es un pretexto. No nos agarremos un enlucido, como dice mi padre. No, vamos al texto y vamos a sacar del texto lo que quiso decir el escritor, no lo que a nosotros se nos antoje. Pero ¿cómo nos enseña el mismo Santiago? Volvemos a los estudios anteriores. ¿Cómo nos enseña? Santiago 1, 6 y 7. ¿Pide sabiduría? Sí, pero pida con fe. Capítulo 1, versículo 6. No dudando nada. No piense el que te pida sin fe, versículo 7, que va a recibir algo. Es posible que estuvieran entonces pidiendo mal. ¿Por qué? Porque pedían dudando y sin fe. Pero sí, volvemos a Primera de Juan, y esto sí, hay que leerlo. ¿Cómo que Primera de Juan dice que nos dará cualquier cosa que le pidamos? Vamos a Primera de Juan. No nos quedemos con la mitad del versículo, nos quedamos con el versículo entero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Antes he citado la segunda parte, vamos al versículo completo, la primera parte, 3:22, que nos dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, tú pide cualquier cosa, pero pide bajo esta condición: le obedecemos conforme a su voluntad. Y eso hace que uno se dé cuenta de lo que es correcto, de lo que es la voluntad de Dios pedirle, de lo que nos pertenece, de lo que nos tenemos el derecho de exigir a Dios. No cualquier cosa, sino lo que Dios quiere darnos. Capítulo 5, versículo 14, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora veremos cuando Él no oye. Pero aquí sí nos oye. Y entonces tendríamos que decir: ¿y cuál es su voluntad? Bueno, de una manera general, su voluntad está aquí. Así que para conocer su voluntad y pedir conforme a su voluntad, hay que conocer este librito de tapa a mapa. Pero si quieres que afinemos más en qué es la voluntad del Señor, 1 Tesalonicenses 4:3, y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Hermanos, aquellos pedían y no recibían porque pedían mal. Nosotros, habiendo visto esto, pide todo aquello que tienes derecho. Exige todo aquello a lo cual tienes derecho. Y tú tienes derecho a ser santo y a ser santificado. Y de una manera práctica, aquí, si hay una guerra civil, pide para tu contrincante, pide para tu hermano, pide para tu prójimo todo aquello que contribuya, si no es creyente, a su salvación, y si es creyente, a su santificación, que cada día se parezca más a Cristo. Pide eso, exige eso a Dios. Señor, exijo, te pido, te suplico. No se nos vaya a ir la arrogancia por la boca. Señor, te suplico que todo aquello que contribuya a la santificación mía y a la de mis hermanos de Vista Alegre, tú lo des para la gloria tuya. Y puedes estar convencido de que Dios, como hemos leído el versículo 14 de 1 de Juan, capítulo 15, Él nos oye. Primer campo de batalla. Una guerra civil entre hermanos, y además un campo de batalla donde el contrincante es tu hermano. Pero aquí no acaba la cosa. Hay otro contrincante. O te estás enfrentando a otro.
En una guerra civil no solo se enfrentan los bandos que tienen diferentes pensamientos dentro de un mismo país. En una guerra civil, esos mismos bandos se están enfrentando al gobierno legítimo de ese país. Leamos el versículos del 4 al 6. Porque en esta guerra civil, el segundo campo de batalla es que te estás enfrentando contra Dios. Bueno, contra el gobernante legítimo de la Iglesia. Contra la cabeza, Cristo. Dice Santiago, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Leamos. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano al Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Estás enfrentando a Dios. Oh almas adúlteras. Aquí podríamos citar el refrán castellano de las cosas claras y el chocolate espeso. Más claro no lo puede decir Dios. Oh almas adúlteras. Hermanos, ni el Evangelio suena ni debe sonar agradable al principio de ser predicado. Porque predicando el Evangelio del reino de Dios Jesucristo, a los fariseos les llamaba, ¿qué? Hipócritas. Y a lo largo del Antiguo Testamento, una de las cosas más gruesas que Dios le podía decir al pueblo de Israel es que eran una generación adúltera. Pero, además, no solo el Evangelio al principio suena así de grueso, porque es necesario que te des cuenta de esa situación, sino que aquí Santiago está utilizando la misma estrategia. Para despertar a los hermanos que no se estaban dando cuenta que se estaban matando entre ellos, les dice, oh, almas adúlteras. ¿Y se está refiriendo a quién? A sus amados hermanos, a sus hermanos, a hermanos entre hermanos. Ya lo ha dejado claro el texto, ¿verdad? Las cosas claras y el chocolate espeso. Porque, hermanos, no se puede soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. No, puedes intentarlo, ¿no? Pero las dos cosas al mismo tiempo, no. Y te engañas. Hermanos, nos engañamos si pensamos que podemos ser santos el domingo y profanos el resto de la semana. O si podemos llevar, como decía el Señor, ofrenda a Dios cuando estamos peleados con el hermano. Deja primero tu ofrenda, arréglate con tu prójimo y después vas y ofrendas a Dios. Es duro, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios para que realmente la guerra civil acabe. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes ser santo y profano. Y Jesús, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 30, nos tiene que decir, el que no es conmigo, contra mí es. Y esto nos tiene que llevar a este punto, en este momento de este mensaje. ¿Estoy con el Señor? Si no eres creyente, no estás con el Señor. Y Él, como vamos a ver, te está diciendo en este momento, es el punto en el que has de volver, has de mirarme. Pero, hermanos, que no sea que como creyentes estemos pretendiendo ser del Señor cuando no lo somos, en el sentido de que estamos desparramando la vida que Dios nos ha dado en Cristo por medio de estas luchas. ¿Cuál es tu realidad espiritual?
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, volvemos al mismo concepto, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Somos de Dios o del mundo? El campo de batalla es así de claro. Si no estás conmigo, estás contra mí, no conmigo, con Dios. Y vamos a ver ahora que te estás enfrentando a un adversario contra el que no tienes nada que hacer. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y aquí no quiere decir, como muchos dicen a mí, mira, tú ten tu fe, a mí no me prediques, yo no tengo nada contra Dios, Él no va a tener nada contra mí. Aquí no se trata de decir, no, es que no quiero su amistad y bueno, podemos ser no amigos de mucha gente. No, en ello no implica nada malo. Pero es que Dios no está diciendo, te dejo ser mi amigo o no ser mi amigo. No, aquí está diciendo, si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Literalmente mi oponente, el que se está enfrentando contra mí, el que su intención es hostigar y destruir. No hay término medio, no hay medias tintas. Si no eres amigo de Dios, eres su enemigo. Dichoso campo de batalla. ¿Qué opciones tienes? Ya te digo yo que no hay ninguna opción. Y el que no es amigo de Dios, prepárate a tener unas consecuencias funestas en tu vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y así acaba la Biblia prácticamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El siguiente capítulo es radiante, pero en este capítulo es donde tenemos esta seria advertencia, las funestas consecuencias de tu enemistad contra Dios. Porque ¿sabéis una cosa? La Escritura dice en vano, no dice en vano. La Escritura tiene un propósito. Esta lección o esta enseñanza de esta mañana, hermanos, como dice Santiago, la Escritura no dice en vano. Porque la Escritura tiene un propósito que siempre se cumple. Y ahí está el famoso pasaje de Isaías, capítulo 55, 11. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Para qué la envía? Para dos cosas. O para salvación o para sentencia de muerte eterna. De una manera o de otra, hagas caso o no hagas caso a la palabra de Dios, si haces caso, gloria a Dios, porque te está haciendo crecer cada día a mayor apariencia de Cristo. Pero en el caso de que no, esa palabra dices, no ha hecho efecto. Sí, claro que ha hecho efecto. No te preocupes que Dios te la va a recordar en el momento del juicio final. Y habrás de lamentar haber rechazado la palabra de Dios. Y hermanos, como creyentes, no se nos ocurra rechazar la palabra de Dios, porque también en ello tenemos nuestro perjuicio. Y es una guerra civil que solo produce insatisfacción y dolor. La Escritura no dice en vano. ¿Y sabéis lo que tampoco dice en vano? Que la Escritura nos anhela, el Espíritu nos anhela celosamente, o literalmente os desea con vehemencia celosa. ¿Os imagináis a ese personaje que es celoso, que no deja respirar a su pareja? Los hay de un sexo y de otro. Pues aquí vamos a tomarlo, ese mismo deseo intenso, pero desde una perspectiva santa. Y así nos desea el Espíritu Santo. Así nos cela Dios. ¿Y sabéis por qué el Espíritu Santo es tan celoso de nosotros? Es el mismo verso que nos habla en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños la leche espiritual no adulterada.
¿Un niño os imagináis que no deseara leche? Lo normal es que lo desee. Y cuando la desea el bebé, ¿cómo lo manifiesta? ¡Boh! ¡Qué rabietas!, ¿verdad? Así debemos estar nosotros. Y esa es la misma intensidad que tiene el Espíritu Santo por nosotros. El Espíritu nos anhela celosamente. Pero, ¿por qué nos anhela? Porque Dios es celoso. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. A otro no daré. Es que Dios es celoso. Por eso nos cela. Nos anhela celosamente. Pero en segundo lugar, Dios tiene otra razón. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros. Y esto tiene dos implicaciones. El que seamos esa residencia del Espíritu de Dios tiene dos implicaciones. La primera es que Dios nos cela no porque sea caprichoso, como esa pareja que es celosa, enfermiza y que destruye a su pareja, sino que Dios no es caprichoso, sino que su misma esencia es 3 veces santa. Por lo cual, dice, si tengo que morar ahí, debes ser santo, porque yo soy santo. Hermanos, es como un imán positivo y negativo. Si los intentamos poner, se desacoplan. Dios es tan santo que para poder morar en su Hijo, positivo con positivo. No pretendamos poner la santidad de Dios con la negatividad del pecado, porque no van a casar. Por eso Dios no es caprichoso, tiene que morar en nosotros cuando estamos viviendo en santidad. Y en segundo lugar, nos dice que mora en nosotros, no por capricho, tiene que morar en santidad porque Él es santo, pero ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y atención aquí, ¿y que no sois vuestros? No nos pertenecemos. Hubo uno que nos compró a precio de su sangre. Así que, ¿qué ocurre? Que no nos queda otra. Dios es santo, tenemos que ser santos. Y además es que no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Y hermanos, la Escritura, todo esto, no lo dice en vano, no lo dice sin propósito. Pero desgraciadamente, la guerra civil está. Pero hay esperanza, porque dice, pero Él da gracia mayor. En medio de una guerra civil, en medio de un conflicto, en medio de unas relaciones que están perturbadas por el pecado que sale de nosotros y que enfrenta a un hermano, a tu prójimo que tiene pecado y que también tiene lo suyo, en medio de esa situación, Él da mayor gracia. Que quiere decir lo mismo que en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No estamos solos en este combate. Es por medio de la gracia de Dios que podemos alcanzar la paz. Por eso dice Santiago, citando Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios los va a resistir. A los soberbios en el Salmo 119 le dice que son malditos. ¿Por qué son malditos esos soberbios? Porque resisten sus mandamientos, están contra la palabra. Hay creyentes que podemos estar resistiéndonos a Dios porque no somos obedientes a su palabra. Dios resiste a los soberbios. Pero además, como dice Job, capítulo 35:12, no solo que los resiste, es que no los oye. ¿Os acordáis cuando decíamos en 1 de Juan 4:15, Dios nos oye? Pues si somos soberbios, Dios no nos oye. Pero es que además, el fin de los soberbios, hablando en Isaías, a un pueblo de Israel incrédulo,
Nos dice capítulo 2, versículo 11, 12 y 17. Los soberbios serán abatidos y humillados. Si tú no te humillas delante del Señor, no te preocupes que va a llegar el día en el que tú seas humillado y Él sea exaltado. Por tanto, si piensas hoy seguir resistiendo a Dios, y hablo a las personas que quizá todavía no han confesado sus pecados al Señor, no seas soberbio, porque llegará el momento en que esta guerra la tienes perdida, porque Dios te humillará a la fuerza para Él ser exaltado, pero ahí no habrá opción de vuelta atrás. Hermanos, nosotros los creyentes sí, pero disfrutemos nuestra vida en la iglesia no resistiendo a Dios, no siendo creyentes soberbios, resistiendo a Dios. No seamos enemigos de Dios como creyentes, que también puede pasar. Hermanos, ¿cuál es, y ya muy brevemente, lógicamente, cuál es la solución? Es que es breve porque es sencilla. Es que no, he dicho todo esto porque es que la solución es tan sencilla y al mismo tiempo tan difícil. Humillaos. ¿Que se humille el otro? No. Humíllate tú. El otro se podrá o no se podrá humillar. Tú sí. Porque estás delante de Dios. Y la solución para empezar la paz es tu humillación. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero el resumen, humillaos. ¿Y cómo me humillo? Afligíos, lamentad, llorad. Pecadores, y no solo los que son pecadores sin arrepentimiento delante del Señor, sino nosotros los que pecamos aún cuando somos creyentes. Pecadores y los de doble ánimo, los que hoy estoy aquí, mañana allá o según vaya la corriente. Afligíos, lamentad, llorad. Hermanos, eso se llama, en Román Paladino, arrepentimiento. Y un arrepentimiento con humillación delante del Señor, decir, sé propicio a mi pecador. Y saldrás exaltado y saldrás perdonado. Pero ¿cuál es la solución a una guerra civil? Humillaos. Hay aquí una palabrita que muchas veces se dice, resistid al diablo. ¿Y cómo uno puede resistir al diablo? ¿Cómo resistirle? En tus fuerzas, desde luego, no. Para eso está la gracia de Dios. Hay un breve ejemplo. ¿Os acordáis de las tentaciones del Señor Jesús? Os invito a que leáis en casa a Mateo 4, antes del Sermón del Monte. Señor, ahí está Mateo 4, el 7 y el 10. Dice, ¿cómo resistió el Señor las tentaciones del diablo? ¿Cómo el Señor Jesucristo resistió todo lo que el diablo le decía? Señor, es que soy de carne y cuando veo esa pantallita me vuelvo loco. Me vuelvo loca. ¿Sabéis cómo resistió el Señor a las tentaciones del mismísimo diablo? Mateo 4, escrito está. Versículo 7, escrito está también. Versículo 10, escrito está. ¿Quieres resistir? ¿Quieres empezar desintoxicándote de la pantalla? Escrito está. La Biblia, también aquí. Escrito está. Vayamos a la palabra del Señor. Vayamos a la palabra del Señor. Y que se produzca un auténtico arrepentimiento, donde la palabra nos compunja y nos lleve al arrepentimiento, que lloremos, que lamentemos, que nos ayude a purificar nuestros corazones. Hermanos, porque terminamos. Las secuelas de que esta guerra civil deja en nuestros corazones son catastróficas. Dice Santiago, vuestra risa se convertirá en llanto
vuestro gozo en tristeza. Y ahí os podéis imaginar a uno que se está riendo constantemente y que termina llorando. Eso le pasa mucho a los niños, ¿verdad? Ja, 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 ja. No hagas, que vas a terminar llorando. No juguéis así que termináis llorando. ¿Cómo terminan? Llorando. Hermanos, si perseveramos en esta manera, esta es, quizás sea la más leve, llorando. Pero es que Santiago va más allá. Y vuestro gozo en tristeza. Lo que hay dentro de nosotros, que fue el gozo, por ejemplo, de la salvación, si perseveramos en ser soberbios contra Dios, se va hacia la tristeza. Parece que estamos olvidando todo aquello de lo que el Señor nos sacó, continuando siendo niños espirituales hasta que Él venga o hasta que nos llame a su presencia, y hemos perdido una vida de gozo completamente por vivir en nuestras codicias, en nuestros deleites, en todo lo que va a pasar. Vuestro gozo en tristeza. Y la palabra tristeza ahí tiene que ver con depresión, es decir, con algo interior que pesa, que te ahoga. El 13 de enero. ¿Qué ocurre el 13 de enero de cada año? El Día Mundial contra la Depresión. Un problema de salud que interfiere en la vida cotidiana de millones de personas y que nos afecta en nuestra capacidad de trabajar, de estudiar, de relacionarnos con los demás y de disfrutar de la vida. Tras el COVID, la cosa fue a peor. Se dice que en el año 2021, y esto fue publicado en el 2022, solo en España había más de 2 millones de personas con esta enfermedad diagnosticadas. Los que ya estaban diagnosticados 2 millones. Y en todo el mundo más de 300 millones. ¿Y esto cómo se cura? No hablo de la cura de la depresión. ¿Cómo se cura? La depresión en todo caso puede ser un efecto de estas cosas que nos lleven a la vida a perder el gozo. Pero realmente, ¿cómo se cura esta guerra civil? ¿Cómo firmamos la paz? Era tan corto que a lo mejor os ha pasado desapercibida la solución. ¿Cuál es? Humillaos. Someteos al Señor. Sometimiento, vaya palabra. De esa estuvimos también hablando el viernes, ¿no? Sometimiento al Señor. Someteos al Dios, humillaos. Acercaos y Él se acercará. Hermano querido, que estás en una situación de guerra civil, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Querido amigo que estás aquí, que estás en un conflicto donde todo es falta de esperanza y muchas veces puede llegar a esa situación de depresión, acércate a Dios y Él se acercará. ¿Cómo me acerco a Dios? Pues acabamos con estas palabras que se queden en nuestro corazón, para uno y otro caso y para la gloria de Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el que igual será amplio en perdonar. Amén.